El 21060 volvió con el aval de la Central Obrera Boliviana. Desde el 29 de agosto de 1985, los trabajadores del país han sufrido los avatares de la libre rescisión laboral, en cuya aplicación, cualquier empleador podrá rescindir contratos con el pretexto de reestructuración administrativa, sin importar si uno era el mejor trabajador. Este fue sin duda un periodo negro para los trabajadores. Cuando el Decreto Supremo 21060 estaba por cumplir 18 años de vida, precisamente, el 28 de agosto de 2003, los trabajadores saltaban de algarabía, porque el ministro de Trabajo de entonces, Adalberto Cuajara, había anunciado la derogatoria del artículo 55 del Decreto Supremo 21060, de 29 de agosto de 1985, que disponía la libre contratación y rescisión laboral, noticia que fue la primera plana de casi todos los periódicos. Sin embargo, por razones que se desconocen, el gobierno de entonces, al día siguiente, coincidentemente el 29 de agosto de 2003, cambió de opinión y decidió no derogar esa norma neoliberal. Por ello, los trabajadores, liderados por Jaime Solares, salieron a las calles, exigiendo la derogatoria del artículo 55 del Decreto Supremo 21060, lo que fue el inicio de un paro general indefinido y la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El 1 de mayo de 2006, terminó la era de la libre contratación y rescisión laboral, con la puesta en vigencia del Decreto Supremo 28699, por el que, todos los empleadores sujetos a la Ley General del Trabajo, ya no podrían rescindir contratos libremente, sino, podían hacerlo solo por causales legales, por mal comportamiento grave. Sin embargo, resulta que silenciosamente, el cuestionado artículo 55 del Decreto 21060, habría retornado a Bolivia, camuflado en el Decreto Supremo 3770, de 9 de enero de 2019, camuflaje que hizo que los trabajadores piensen que ese decreto fue en su favor, por lo que no dijeron nada, pues ese decreto no trajo nada nuevo para los trabajadores, pero, contrariamente, en los hechos, por ese decreto el gobierno solo tuvo la intención de hacer que vuelva la libre contratación y rescisión laboral. En otras palabras, ese decreto 3770, es un lobo con piel de oveja y con ese camuflaje el Decreto Supremo 21060, volvió con el aval de la Central Obrera Boliviana, en contra de los trabajadores de las empresas públicas amparadas en la Ley General del Trabajo. Volvió de la siguiente manera: artículo 2, prohibición de retiro indirecto. Se prohíbe a todas las empresas o establecimientos laborales sujetos al régimen laboral de la Ley General del Trabajo, aplicar el retiro indirecto por rebaja de sueldos o salarios como modalidad de conclusión de la relación laboral. Disposición final segunda. La prohibición señalada en el artículo 2 del presente Decreto Supremo, no aplicará a las empresas públicas, en caso de las mismas deban realizar un proceso de reestructuración. Como se ve, en las empresas públicas sujetas a la Ley General del Trabajo, ahora se puede despedir por reestructuración administrativa como se lo hacía en plena vigencia del artículo 55 del Decreto Supremo 21060, de libre contratación y rescisión laboral. Este decreto 3770, de 9 de enero de 2019, fue emitido con complicidad de la Central Obrera Boliviana, lo que es de conocimiento público, como el de La Razón Digital. La figura del retiro indirecto por disminución de sueldos o salarios fue eliminada de la legislación laboral, como demandó la Central Obrera Boliviana, COB. Lo que no es raro, pues, para nadie es desconocido que el secretario general de la Central Obrera Boliviana, es socio estratégico del gobierno, pero, al mismo tiempo verdugo de los trabajadores, quien ayudó al gobierno a que regrese la libre contratación y rescisión laboral del Decreto Supremo 21060. Esta traición en tiempos de la gloriosa Central Obrera Boliviana hubiera producido la segunda marcha por la vida, pero, como actualmente la Central Obrera Boliviana está prostituida, su líder se ha encargado de que las bases se traguen este veneno camuflado en una linda manzana. Por lo que, ahora, guay de aquel trabajador de empresa pública sujeta a la Ley General del Trabajo que hable mal para el gobierno, porque, como en tiempos del 21060, sin importar qué tan buen trabajador sea, ahora, puede ser despedido sin causa alguna, con el motivo de reestructuración administrativa.
Queda pendiente la promesa incumplida del gobierno expresado en el Decreto Supremo 0861, de 1 de mayo de 2011, que dispone, artículo 1. El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en observancia de los principios, valores y fines establecidos en la Constitución Política del Estado, determina la eliminación completa de toda disposición o consideración legal fundamentada en el Decreto Supremo número 21060, de 29 de agosto de 1985, aún presente en leyes aprobadas por el antiguo Congreso neoliberal, de acuerdo al procedimiento establecido en el siguiente artículo, lo que, en estas condiciones, es obvio que, los trabajadores no exijan el cumplimiento de este decreto. Por otro lado, grave el error de Gonzalo Sánchez de Lozada, que sí en su tiempo, mantenía su posición de derogar el artículo 55 del Decreto Supremo 21060, como lo presagió Víctor Paz Estensoro que el Decreto Supremo 21060 solo era para 20 años, quizás hasta estos tiempos hubiera seguido gobernando, con lo que, se demuestra que a los trabajadores, cuando se les aprieta mucho, no hay gobierno que le aguante, sino, pregúntenle al señor Juan Carlos Huarachi, que el 4 de septiembre de 2019, fue reprendido por los mismos mineros de San Cristóbal, fuerza obrera y revolucionaria que hacía tiempo no se veía, la misma que, debería de sacar de la central obrera boliviana, a este verdugo de los propios trabajadores.